Rutherford es sistema planetario. Experimento es con pan de oro, láminas de oro. ¿Ok? ¿Qué decía Thomson? ¿Ya? Que el átomo, o sea, una idea, pues, porque nadie ha visto los átomos, nadie ha manejado, no hay microscopio, nada que eso. Entonces, Thomson decía que el átomo es como una torta, donde en la masa, o sea, ahí están las cargas positivas y había incrustados, las pasas eran los electrones. ¿Ya? Ese pensamiento dio J.J. Thomson. ¿Ok? Ese pensamiento ha cogido Ernest Rutherford y ha hecho un experimento. Comenzó a disparar a una lámina finita de oro con partículas alfa. ¿Ya? Vamos a poner ya partículas alfa, o sea, así, ¿ya? Ese es positivo. Alfa es positivo. ¿Qué pensó Ernest Rutherford? Como las pasas estaban aquí, unos cuantos, algunos protones por ahí, entonces todos debían pasar, todas los disparos debían pasar, ¿no? O sea, su pensamiento. Pero resulta que la gran mayoría, digamos, de 100 disparos, 99% o 99 pasaba, listo. Un hito rebotaba, rebotó un hito. Pasa, pasa, pasa. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos que desvían así como acá observas, ¿ya? Porque como esta era positivo y el núcleo es positivo, entonces, como pasa cerquita, desvía. Y cuando no pasa cerca del núcleo, todos pasaban. Y uno, un ejemplo pues, de 100 disparos, uno rebota. Eso le ha sorprendido a Ernest Rutherford. ¿Por qué ha rebotado uno? Unos cuantos. Y la gran mayoría pasa. ¿Y qué es lo que está pasando con el modelo atómico de Thomson? Y las partículas alfa son núcleos de helio, ¿ya? O sea, dos protones, dos neutrones, un poco pesante, ¿no? Y para que rebote, o sea, si esta partícula positivo, tiene que chocar con este positivo y tiene que tener la misma fuerza o menos que el núcleo. Recuerda que el oro tiene 79 protones, solo protones, ¿eh? En el núcleo, o sea, es un núcleo pesante. Esta partícula de dos neutrones, dos protones, va y rebota, ¿sí? Rebota. Y Ernest Rutherford dijo así, pensó así, no puedo creer que que usted agarre un papel bond, agarra una pistola, comienza a disparar, lógicamente todos van a pasar el pensamiento, pero uno rebota. Ernest Rutherford decía, uno es como una bala, me rebota a mi cuerpo, ¿ya? Ahí comienza a pensar, para que rebote, el núcleo tiene que ser pesante, denso, compacto. Y ahí sacó la conclusión de que el núcleo en el átomo está en la parte central y es pequeñito. Ernest Rutherford, en su pensamiento, dice, el átomo es vacío, el mundo es vacío, somos vacío. Luego piensan que si juntaríamos, apiñaríamos todos los electrones al núcleo, la Tierra dice que se puede volver porte de una naranja y con el mismo peso, ¿no? Ya, mucha nota, ¿no? Ya. Pero ese es el pensamiento, las comparaciones. Entonces, Ernest Rutherford descubre al núcleo que es pequeñito en el átomo. Tal como he dicho, comparamos el tamaño del átomo con el estadio de la onza y llevamos una canica al centro, donde están en esa canica protones, neutrones, y esa canica determina la masa del átomo. ¿Eh? De ahí viene el pensamiento que el núcleo se encuentra en el centro del átomo y los electrones como planetas que están girando alrededor del Sol.
sistema planetario. ¿Ok? Trabajó con pan de oro. A ver acá. Esto, mira acá, esto es lo que es el experimento. ¿Ve? Lámina de oro. Lámina de oro. ¿Ya? Unos cuantos rebotan y la gran mayoría pasa. Y de ahí viene el pensamiento de que el mundo, la materia, el átomo es vacío. ¿Ya? Con esta aclaración nos vamos a ir a la práctica. Si no, también nos vamos a quedar un ratito a ver dónde está. O alguna pregunta, a ver. Vamos a ver. A ver. Bueno, esto sería preguntar un poquito más del experimento, ¿no? ¿Qué esperaba Rutherford al disparar los átomos, las emisiones alfa? ¿Qué esperaba, no es cierto? ¿Y qué esperaba? La pregunta es, ¿qué esperaba, no es cierto? Sí, ¿qué ¿Ya? esperaba? ¿Qué esperaba Ernest Rutherford? ¿Ya? ¿Qué esperaba? Que todos los disparos debían pasar. Todos los disparos debían pasar. Todos. ¿No? Eso era su pensamiento antes del experimento. Que todos debían pasar. Ninguno debía rebotar. Podrían así, por lo menos por pasar cerca a una carga positiva, algo desviar. ¿Ya? Desviar, pero no rebotar. Para pensar que, para decir que rebota, este núcleo tiene que ser pesante. Y esta partícula que tiene dos protones, dos neutrones, una villa pequeñita frente a esta villa grande, 79 protones, no sé, 80 neutrones, choca y rebotó. Pero no rebotan por la gran mayoría, sino un hito, por decirle, de 100 uno. Entonces, por eso dice que el núcleo es pequeño y los demás pasan, es la nube electrónica. Normal pasa, nube electrónica. Eso le ha sorprendido a Ernest Rutherford, ¿no? ¿Ya? Y de ahí viene ese pensamiento, ¿no? Del sistema planetario. Luego, más adelante se suma Niels Bohr, habla de niveles. Luego ya habla de la mecánica cuántica, ¿ya? La física cuántica. Ya la estructura del átomo ya es complicado explicar. Entonces, ¿qué hacemos? Aplican la mecánica cuántica, teoría de probabilidades, ¿no? En la teoría de probabilidades, por ejemplo, en la teoría de probabilidades, nosotros estamos 50% muertos, 50% vivos. Te pongo un ejemplo. Si un familiar no llega esta noche, ¿qué puedes pensar? Teoría de probabilidades, física cuántica, ¿no? ¿Qué puedes pensar? Ojalá que esté bien, ¿no? Tú ya piensas como física cuántica. 50% puede pensar que está ya muerto, 50% vivo. Esa es la teoría mecánica cuántica. Entonces, como el átomo tiene tantos electrones, protones, orbitales, entonces, ¿cómo lo explican? Matemáticamente. ¿Listo? Eso tampoco no es tema para nosotros, ¿no? Para un examen de admisión. Ahora sí, vamos a la práctica. Entonces, a ver, vamos a cambiar. El gato de Schrödinger, ¿no? En la teoría de probabilidades. El gato de Schrödinger. A ver, práctica 2. Listo. Biomédicas. Muy bien. Práctica 2. ¿Listo? Ahora sí, vamos. Pregunta 1. Relacione correctamente el nombre del personaje con el enunciado que le corresponde con referencia al átomo. A ver, primeramente ahí tenemos 4 científicos: Rutherford, Dalton, Bohr, Thomson. Todos ellos hemos hablado muy poquito o casi nada de Niels Bohr, ¿no? Niels Bohr. ¿Qué es lo que acuña Niels Bohr? Niveles de energía, ¿no? 7 niveles. 1, 2, 3, o KLMNOPQ, ¿no? Eso es de Bohr. ¿Quién acuña los subniveles? Sommerfeld, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Los
elementos están formados por partículas muy pequeñas llamados átomos. A ver, ¿quién dice eso? El átomo es una esfera positiva dentro del cual están los electrones. Aquí más o menos, mira, budín de pasas. ¿Quién dice ese budín de pasas? Thomson, ¿cierto? Thomson. El átomo es una esfera positiva dentro del cual están los electrones. Eso es lo que plantea Thomson, J. Thomson, budín de pasas. El átomo es en gran parte espacio vacío. Acaba de comentar. ¿Quién habla de que el átomo es vacío? Ernest Rutherford. ¿Ya? El átomo es vacío, el mundo es vacío, somos vacío. Los electrones giran en órbitas estacionarias. ¿Ya? Quien habla de órbitas es Niels Bohr, ¿no? Niveles de energía, Niels Bohr. Acá Niels Bohr habla de electrones que giran en órbitas estacionarias sin emitir energía. Entonces, los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Eso dijo Dalton. Pero ¿quién dijo más antes? Demócrito o Leucipo. ¿Y qué ha hecho Dalton? Simplemente le ha reafirmado lo que habían dicho los filósofos. Y la respuesta entonces es la letra D. ¿Okay? La letra D. Ya, cuando ya hace rato, ya está, muy bien, muy bien. Seguimos. Práctica. A ver, la respuesta de 2. ¿Quién visualizó el átomo como electrones parecidos a planetas que se movían en círculos alrededor de un sol nuclear? Ordinario, segunda fase, 2011. Fíjense que la universidad no pregunta cosas complicadas, ¿eh? Respuesta. Acaba de comentar. A ver, ¿dónde está? ¿Quién? Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Está muy bien. 3. Entonces ya contestamos 3. Con respecto al experimento de Rutherford, señalar verdadero o falso según corresponde. La mayoría de las partículas sufrió una desviación en pequeños ángulos hasta de 180. ¿La mayoría? No, unos cuantos. La mayoría pasó, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Cuando disparaba, pasa. La mayoría pasa. Uno que pasa cerca al núcleo positivo, desvía. Unos cuantos. Y de esos unos cuantos, uno rebota frontalmente. Entonces, esto es falso. Está diciendo la mayoría, o sea, la mayoría debía desviar. No. ¿Por qué pasa la mayoría? Porque el átomo es vacío. Como es vacío, entonces es normal que pasa en el vacío, pasa el vacío, ¿no? Y uno que pasa cerca al núcleo desvía porque son positivo con positivo. Recuerden que las partículas alfa son positivos. Pero uno que choca frontalmente con el núcleo rebota, ¿no? La mayoría de las partículas sufrió una desviación en pequeños ángulos hasta de 180. Eso es falso, ¿no? ¿A dónde he puesto falso? Ya. Si llega a la conclusión que casi toda la masa del átomo está concentrado en el núcleo y este es extraordinariamente pequeño, verdadero. Esa comparación hemos hecho, vuelvo a repetir, con el estadio de la UNSA, ¿ya? Una canica en el centro, ese es el núcleo. Colocaron detrás de la lámina de oro una pantalla fluorescente de sulfuro de zinc con la finalidad de recoger los impactos de las partículas. Ese es el experimento, ¿ya? Verdadero. El fenómeno observado sería el mismo si es que se utilizarían los rayos beta. Verdadero, ¿ya? Porque los rayos beta tienen carga negativa. Entonces, la respuesta es
En todo caso, debe ser la E, ¿no? A ver, vamos a chequear. No, 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 no. ¿Dónde está? Era la D en todo caso. Ahí, En todo caso. a ver, acá creo que hay un detalle. A ver, estamos en la 3, ¿no? Es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ahí está bien la D. Estoy mirando mal. Ahí está. Muy bien. Está bien. A ver, acá seguro han contestado. La D, la D. La D, ¿por qué han marcado? Ah, ya. A ver, vamos con la pregunta, con la siguiente pregunta. ¿Ya? Con la siguiente pregunta. 4, pregunta 4. Respecto al modelo mecánico cuántico del átomo, indique la proposición incorrecta, ¿ya? Dice la incorrecta, incorrecta. Esto, un poco hemos hablado, ¿no? Ni siquiera hemos hablado, ¿no? De mecánica cuántica, solo se menciona el gato de Schrödinger. Las ondas se comportan como partículas y estas exhiben propiedades ondulatorias. ¿Listo? Eso es correcto, mecánica cuántica, las ondas. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que es imposible conocer con certeza el momento P y la posición de una partícula simultáneamente. ¿Ya? Los científicos querían saber en qué lugar se encuentra el electrón. Eso es como cualquier investigador, ¿no? ¿A dónde está? A ver, ¿a qué distancia del núcleo? ¿Qué es su movimiento? ¿Cuánto es su velocidad? Eso querían saber. ¿Ya? El electrón, ¿a qué distancia del núcleo está? ¿Y a cuánto de velocidad está? Eso. Entonces, se acercaban a la posición, perdían la velocidad. Se acercaban a la velocidad, perdían la posición. Mira, fíjense cómo es el átomo. Entonces, de ahí viene este principio de incertidumbre. Imposible determinar al mismo tiempo posición y la velocidad del electrón. Simplemente por ser teoría de probabilidad. Esto está correcto. ¿Ya? La ecuación de Schrödinger de la ecuación de Schrödinger se desprenden 4 números cuánticos. No, solo 3. ¿Ya? Este último no, ese es como que al final aparece. ¿Ya? Schrödinger trabajó solo con NLN, 3 números cuánticos. Esa es la incorrecta, la C, ¿no? La C, que es, Luis de Broglie descubrió la naturaleza dual del electrón. Electrón era a la vez materia, a la vez onda, ¿no? Energía. Por eso el comportamiento dual. Bueno, en la ecuación de Schrödinger se considera al electrón como una onda asociada a los orbitales propuestos por Bohr, Niels Bohr. Todos esos son correctos menos la C. 5. A ver, ¿qué dice 5? Indique la carga eléctrica del núcleo en la siguiente especie química. ¿Listo? Muy bien. Para hacer esto, la mejor forma es plantearse así. ¿Ya? Acá es 11, ¿no? Listo. A esto vale Z. Esta parte significa neutrones y lo trasladamos acá. Z más 1. Listo. Ahí miramos mejor. Y sabemos que sumando neutrones más Z encontramos A, ¿no? Que es neutrones más Z igual A. Entonces, aquí Z más 1 más Z es igual a 11. 2Z, entonces, 10, ¿no? Porque pasa restando Z, entonces igual a 5. ¿Ok? Ya está. Ya sabemos cuántos. ¿Qué significa indica la carga eléctrica.
del núcleo. Entonces, carga eléctrica positiva, ¿no? Del núcleo. La carga del núcleo tiene carga positiva. Y entonces, acá pondré protones es igual a 5 por más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, la carga de un protón. Un protón. Como son 5 protones, entonces, ¿cuánto es la carga? La carga es más 8 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿de acuerdo? Y la respuesta en todo caso es la letra E. ¿Ya? Esto, la letra E. A ver, ¿cómo vamos con la respuesta de ustedes? A ver, vamos a ver, yo respondí. Muy bien. ¿Ya? Listo. Seguimos con la 6. A ver, acá la C. A ver, vamos a ver, ¿ya? La C, C. ¿Cuál está? A ver, vamos. Acá en la 6. Listo. A ver, ¿qué dice? La masa atómica de un átomo es el triple de su número atómico. Entonces, cualquier elemento, colocamos así, cualquier elemento. ¿Sabemos cuánto es la masa atómica? ¿El número atómico? No. Entonces colocamos X. La masa atómica es el triple, 3X. Y posee 24 neutrones. ¿Listo? Y aplicamos la fórmula que A menos Z es igual a neutrones. Entonces vamos a ver, 3X menos X es igual a 24. ¿Cuánto vale X? Número de electrones. ¿Cuánto vale X? 12, ¿no? 12. Listo. 12 Sí, electrones. no sé. Entonces, este de acá vale 12. Voy a poner así, ¿ya? Vale 12. Z es 12. ¿Ya? Esto es con otro color. Ya, 12. A este le aplicamos el término PES. ¿Ya? PES. ¿Qué significa PES? Protones igual electrones igual Z. Entonces pregunta el número de electrones. 12. La C. Pregunta por número de electrones. 12. ¿Dónde está? 7. Listo. 7. Un elemento cuyo número atómico es 24. Listo. Vamos a ver. Un elemento, ¿ya? X. Número atómico, 24. Colocamos acá 24. Presenta 28. Chicos, se cortó. Esperemos un momento. Ya debe de volver el profesor.
se fue a internet, ¿no? Sí, profesor. Un buen rato, al instante ha sido. Yo estaba hablando El solito. ejercicio 7. Estamos entrando al ejercicio 7 y hay dudas en el ejercicio 3, profe. A ver, un Hay ratito, un dudas ratito, un ratito. ¿Ya? A ver, un ratito. Voy a compartir la práctica. Listo. ¿En cuál hay duda, jovencito? en la 3, En la en la 3. 4. Vamos a ver, una revisadita, ¿ya? 3, 3, 3, 3. Ahí está la 3. Ya, experimento de Ernest Rutherford. ¿En cuál es Ah, la duda? ¿En cuál de las la proposiciones? premisa, la premisa 4. Bueno, la premisa 4. Pregunta 4, listo. Pregunta 4. Pregunta 4, 4, 4. No, pregunta 3, el enunciado 4, entonces. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a hacer ya. Pregunta 3, enunciado 4. Sí, profe, sí. Ya, listo. Vamos a analizar, pues. Ya, dice, el fenómeno observado sería el mismo si es que se utilizan los rayos beta. A ver, miren, ¿cuál es el detalle acá? Eh, para Ernest Rutherford, el núcleo es pequeñito, ¿listo? Y la gran parte acá es la nube electrónica, o sea, vacío. Disparas rayos gamma, alfa, lo que quieras, como es vacío, pasa, pasa. Por lo que es vacío, ¿de acuerdo? Pasa. Por eso dice, aplicamos a rayos beta, igual va a pasar porque el átomo es vacío. Una pequeña, es como te comparé, se da la onza, ya, canica, y el resto es vacío. Entonces pasan los rayos. Una flecha, una flecha. Eso nomás es la aclaración que necesito, ¿ya? Ya, Por profe. el mismo hecho de que es vacío. Eso es. Dice que nosotros somos vacíos, ¿no? Si juntaríamos todos nuestros electrones al núcleo, ¿ya? Seríamos un punto en el universo. Ese pensamiento. 8. Entonces, profesor, o sea, rebotaría igual por el común núcleo. Cuando se choque con un electrón, el impacto, a ver, de hecho, porque es, como es rayo beta es pues, negativo, y las partículas que están en los electrones negativos, de hecho, rebotaría. Pero, como plantea que es vacío, entonces la gran mayoría va a ir al vacío. Cuando choca con el electrón, rebotaría. Porque rayo beta con partícula este es casi lo mismo, ¿no? Casi por ahí va. En cambio, el rayo alfa, que es 2 protones, 2 neutrones, es como 4 villas, frente a 79 villas que tiene y todavía solo es protones, ¿eh? Más neutrones, pesante, por eso rebota. Pero desde el principio de que el átomo es vacío, pasa. Eso es, jovencito, ¿ya? A ver, alguna de repente no está bien aclarado. A ver, pregunta nomás, si no. Ok, entiendo, gracias. Ya está. Profesor, pero con respecto a A esa ver, un parte, ratito, levanta la voz un poquito. profesor, con respecto a esa parte, yo me estaba guiando más con lo que usted dijo que las partículas alfa iban a rebotar. O sea, había unas que pasaban y otras que rebotaban. Y entonces, y como usted también dijo que las partículas alfa algo son como que más ionizantes, pero son poco penetrantes, pero las partículas beta sí son más penetrantes. Por eso Más penetrante. yo pensé que pasaban más y no sucedía lo mismo con las partículas alfa, que mayormente era que pasaban, pero también rebotaban. En cambio, con las partículas beta no sucedería eso. O sí sucedería, pero sería algo mínimo. Por eso yo me basaba que esa proposición era falsa. Ah, no. En el planteamiento de Ernest Rutherford, ¿qué dice? Que el núcleo es pequeñito, ya, así, por una canica en el estadio, ¿sí? El resto es vacío, el resto es vacío.
En ese vacío vas a encontrar electrones, ¿no es cierto? A grandes distancias. Entonces, cuando tú disparas, va a estar en el vacío. Por eso va a pasar por el vacío. Lógicamente, cuando hay esa oportunidad de que choque con un electrón, rebotará. Pero comparado el tamaño del átomo, gran parte es vacío. Gran parte. Por ese principio del vacío. ¿Listo? Por eso es que el experimento funcionaría lo mismo. Con ese principio, ¿ya? De que el átomo es vacío, ¿no? Con ese pensamiento de que una canica en el centro es el núcleo chiquitito y el resto el vacío. A ver, vamos. Está buena, hay que indagar más, está bien, Juancita, muy bien. 8, vamos con el 8. Dice, la suma del número de neutrones de 3 isótopos, ¿ya? Cada vez que cuando dicen isótopos anotamos así, porque son átomos del mismo elemento. Átomos del mismo elemento. ¿Alguna pregunta me parece? Un ratito, vamos a... voy a cambiar acá. O el tiempo, un rato, el tiempo, vamos a fijar. Ya, la respuesta creo que están dando, ¿no? Vale, vamos a ver acá, ¿ya? Voy a salir a las 6:10. 6:10. 6:10. Que faltan 9 minutos, ¿ah? Ya. Decía, cuando dice isótopos, entonces ponga usted así XX. Si dijera isóbaros, isótonos, entonces XY. Átomos de diferentes elementos. Isótopos, átomos del mismo elemento. ¿Qué es lo que tienen en común? Acá Z igual. Z igual. Número de neutrones no es igual. Entonces, N sub 1, N sub 2, N sub 3. A tampoco es igual. Entonces, A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Listo? La suma de los números de neutrones, o sea, N sub 1 más N sub 2 más N sub 3 es igual a, ¿cuánto? 72. 72. Determina el número atómico del elemento si sabe que el número total de nucleones, entonces acá, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 igual a 117. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer con esto, jovencitos? Acá. Nosotros sabemos que restando A menos N, o sea, restando este 2, podemos encontrar Z. Pues A menos N, A sub 1 menos N sub 1, encontraremos Z. Más, restando este A2 menos N2, encontraremos otro Z. Más A3, N3, otro Z. Entonces, ¿cuánto es acá la diferencia? 45, ¿no? Sí, 45. 45. Y acá ya es fácil, ¿no? 3Z es igual a 45. ¿Cuánto vale Z? 15. ¿Ok? Entonces la respuesta es la letra D. Seguimos. A ver, el número 9. Ni la mitad hemos hecho. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, si me ponen en una pregunta, ¿no? ¿Ya? Los isótopos tienen cantidad de neutrones similares. ¿Sería correcto o incorrecto esa parte? Si le No. dijera... No. No. Y es más,
y es más. ¿Ven qué jovencitos? Según Ernest Rutherford, así es. La cantidad de protones siempre va a ser menor igual que neutrones. No, casi no se presta esa situación de que el neutrón sea menor que protones. Siempre va a ser mayor, siempre. En algunos casos igual, ¿no? Nunca menor. Solo en una, ¿ya? A ver, acá te explico esto, ¿ah? En una. Ayer hablamos en el protio, ¿no es cierto? Acá es 1, 1. ¿Cuántos neutrones? 0. ¿Ya? Acá sí es menor, ¿no? La cantidad de neutrones es menor que protones. Es el único caso, en el caso del protio. El protio siempre va malogrando la situación. Después siempre neutrones va a ser mayor o igual que protones, nunca menor, a excepción del protio, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces, en isótopos, el detalle es que es átomos del mismo elemento igual Z. Punto. ¿Listo? Entonces, de hecho, todo varía. Varía N, varía A. Vamos, el siguiente está, creo, no está complicado. Vamos a ver. A ver, vamos acá. El número de neutrones de un ion trinegativo. Entonces, acá colocamos un X. Acá sería -3. ¿Ya? Es 18. Ah, acá abajito, entonces es 18. ¿Listo? Y acá en la notación tenemos 4x más 1, 3x más 6. Esto es A, esto es Z, y recordamos que A menos Z es neutrones. Entonces, acá, 4x más 1 menos 3x más 6 es igual a 18. ¿No? Aplicando la fórmula, A menos Z es igual neutrones. ¿Ok? Ya, esto ya no voy a... ¿Cuánto vale X? 23. ¿Cuánto? 23. 23. A ver, un momentito, estamos en el 9, ¿no? En el 9. 23. X vale 23, perfecto, está bien, 23. Listo, ¿qué es lo que quiere? Número atómico. ¿Cuánto es número atómico entonces? Sí. X vale 23, ya está, eso es el valor de X. ¿Cuánto vale Z? ¿Cuánto vale Z? 3x más 6, ¿no? Sí, esto acá hay que reemplazar. 75. 75, listo, esa es la respuesta, ¿eh? Ya está. Creo que no damos para más. A ver, no, Tito, solamente voy a tener que poner nomás resultados, ¿ya? Ustedes lo chequen, les ayudo en esto. ¿Estamos en qué número nos quedamos? ¿En el 11? No, sí, ¿no? 11. Respuesta en 11 es la D. Ya, anoten entonces la D. Respuesta en 12 es la C. Respuesta en 13 es la D. Respuesta en 14, la C. Respuesta en 15, la C también. Respuesta en 16, la C. 17 es la C también. 18, la D. 19, la D. Y finalmente 20, la letra D. Listo, jovencitos. Ya, 6, 9. Muy bien. El 15, vamos a ver el 15, pero no alcanzaré el tiempo, el 15. ¿Dónde está el 15? ¿Dónde hay? Una chiquitita. 15, ¿dónde está el 15? 15.
solamente la entradita, ¿ya? La entradita nomás. Rapidito lo voy a, acá, 15. El 15 entonces es, sí, ¿no? Neutrones sobre protones, ¿sí? La relación, están en relación de 3,2. 3 sobre 2. Aplica factor K. Listo. Y acá pongo X. Y acá, neutrones, 3K. Z, 2K. A sería 5K. ¿Eh? ¿Qué falta hallar? K. ¿Listo? K. Y acá el promedio aritmético de sus cargas nucleares es 22. ¿No? De esto era la... Ya está. Entonces acá aplicamos así. ¿Ya? Protones es igual a 48. 48. Listo, 48. Protones es 2K, 48. ¿Cuánto vale K? 24. Listo, a partir de ahí ya se visualiza mejor el problema. Muy bien. Hasta luego, jovencitos, ¿ya? No damos para más. Señorita monitora, hasta luego. Fíjense.